En un pequeño pueblo agazapado entre montañas secas y senderos de tierra vivía Javier, un niño de mirada clara y corazón noble. Sus zapatos, heredados de un hermano mayor, ya mostraban las huellas de la pobreza, pero él nunca dejó que eso lo desanimara. Su abuela, doña Elena, siempre le recordaba: la verdadera riqueza está en el alma, no en lo material. Cuando una carta llegó a su casa, anunciando que había sido aceptado en la prestigiosa escuela del pueblo, doña Elena se arrodilló, con lágrimas de júbilo brotando de sus ojos. Dios siempre recompensa a quienes luchan. No olvides elevar tu voz, nieto, le dijo, mientras Javier sentía una mezcla de emoción y miedo. Sabía que esa era una oportunidad única, un milagro en su vida, la que cambiaría todo para él. El primer día de clases, Javier entró al imponente edificio, donde los pasillos resplandecían con el brillo del mármol y las paredes estaban adornadas con obras de arte. Cada paso resonaba como un eco en un mundo que parecía no pertenecerle. Los otros alumnos, hijos de comerciantes y personas influyentes, se lo miraban con desdén. No hubo palabras, pero sus miradas hablaban. No eres uno de nosotros. A medida que el director, don Ricardo, un hombre de voz autoritaria y mirada fría, lo empujó hacia el fondo del aula, Javier sintió su corazón latir con fuerza. Durante las horas siguientes, se mantuvo en silencio, escribiendo con cuidado mientras sentía el peso de las burlas en el aire. Al salir al recreo, mientras otros disfrutaban de bocadillos lujosos, Javier se retiró a un rincón, sacando su humilde almuerzo, pan y agua. Sin embargo, al escuchar unas risas a su alrededor, supo que la humillación apenas comenzaba. Una risa resonó entre sus compañeros. «¡Mira! El nuevo becado trae su gran comida». Las palabras eran como dardos que se clavan en su pecho. Javier bajó la cabeza, recordando la voz amorosa de doña Elena. «No dejes que te quiten la dignidad, hijo». Era un recordatorio que se hacía eco en su mente mientras sentía las miradas burlonas sobre él. Fue entonces cuando don Ricardo apareció, acercándose con una sonrisa enigmática y preguntó: «¿Tocas algún instrumento, niño?». La pregunta sonó casi como un chiste. Javier, con un nudo en la garganta, respondió suavemente: «Sé un poco de guitarra, señor». La mirada del director, carente de fe, parecía más un reto que un interés sincero. «Interesante», murmuró, dejando un aire de burla a su paso mientras se alejaba. A su regreso a casa, Javier se sintió agotado, pero las palabras de su abuela lo mantenían firme. Al entrar en su hogar, la cálida luz de la cocina lo abrazó. Doña Elena estaba allí, preparando una sopa humeante, con su rostro iluminado por la alegría de verlo. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó con ternura en su voz. «Bien, abuela», respondió Javier, una pequeña mentira para no preocuparla. Esa noche, después de cenar, fue al pequeño rincón donde un viejo piano, olvidado por el tiempo, esperaba su toque. Las teclas amarillas parecían sonreírle, ofreciendo un refugio de paz. Javier cerró los ojos y comenzó a tocar. Cada nota que brotaba era una liberación. Allí no había burla ni sufrimiento, solo estaba él, su música y los susurros de vida. Con cada acorde, la determinación crecía en su pecho, prometiéndose que no dejaría que las risas ajenas apagaran su talento. Sabía que su música no solo tenía que salir, sino que también debía ser escuchada. Los días siguieron con la misma pesadez. Javier se movía entre la multitud de estudiantes con la certeza de ser un extraño en su propio viaje. Sin embargo, la música lo envolvía cada vez que se refugiaba en su rincón. Un día, la maestra de música, doña Clara, anunció emocionada que se celebraría un concurso de talentos al final del mes. La noticia generó murmullos de expectación recorriendo la sala.
Cada uno de ustedes mostrará su don, generando un espectáculo inolvidable, exclamó con entusiasmo. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Este podría ser su momento, su oportunidad de brillar. Pero cuando don Ricardo, con una sonrisa maquiavélica, sugirió que Javier sería el encargado de abrir el evento, las carcajadas estallaron. «Esto va a ser un espectáculo increíble», murmuró un compañero con sarcasmo. Comprendiendo que no eran risas de aliento, sino desdén disfrazado de amabilidad, Javier sintió como si un abismo se abriera ante él. Después de esa jornada, Javier caminó a casa sintiendo cada risita recortada en su mente. Sus pasos resonaban vacíos sobre el empedrado. Al llegar, sintió que el aire de la casa lo acogía, aunque el dolor seguía en su pecho. Doña Elena lo aguardaba con un plato de su sopa favorita. «¿Cómo estás, hijo?», preguntó con esa dulzura que siempre le entraba en el corazón. «Bien, abuela», respondió entre dientes, ocultando la tormenta que acosaba su cabeza. Tras la cena, huyó al rincón del piano. Se sentó y comenzó a tocar. Las notas salían con fuerza, llenas de un dolor y una tristeza que necesitaban ser expresados. Con cada melodía, el miedo y las burlas comenzaban lentamente a desvanecerse, dejando solo su verdad, un eco de sus anhelos y sueños guardados. «No tocarás para ellos», se repetía, «tocarás para ser libre». Era un acto de valía, un grito desde el fondo de su ser que retumbaba con cada nota. El día del concurso llegó más rápido de lo que Javier había esperado. La escuela estaba adornada con serpentinas y flores. Un aire de festividad flotaba en el ambiente. Sin embargo, para él, el evento se sentía como un juicio. Al entrar al auditorio, las miradas se posaron sobre él como si fuera un pez fuera del agua. Mientras otros se vestían de gala y brillaban con sus talentos, él llevaba una camisa sencilla, un recordatorio de su hogar. El director, don Ricardo, tomó el micrófono. Sus palabras fueron un eco de sarcasmo cuando anunció: «Empezaremos con el nuevo becado, Javier, quien hará el honor de abrir la velada». La multitud estalló en risitas apenas escucharon su nombre. El corazón de Javier se hundió en su pecho, pero rememoró las palabras de doña Elena. «La columna de tu valor se medirá en la tormenta». Con esa convicción, se levantó y caminó hacia el escenario, el sonido de sus pasos sonando como un tambor en su mente. Al llegar al piano, sus manos temblaban aunque su determinación crecía. «No es un acto para ellos», pensó. «Es un acto por mí mismo y por todos los que nunca se atrevieron a brillar». Se sentó, cerró los ojos y respiró hondo, buscando la paz en su interior. Las primeras notas fueron suaves, casi tímidas, resonaron en el auditorio y los murmullos comenzaron a calmarse. Poco a poco, la melancólica melodía que había creado emergió de sus manos, cada acorde contado con intensidad. La armonía que llenaba el espacio era un reflejo de sus sueños, de su lucha, de la voz de doña Elena susurrándole desde el fondo. Cada nota cargaba una historia, cada pausa era un homenaje a su pasado. A medida que tocaba, el silencio se instaló en el público. Las risas desaparecieron y el desprecio se transformó en asombro. Por primera vez, Javier sintió que era escuchado, que su voz importaba. Cuando terminó su pieza, el silencio llenó el auditorio como una nube densa. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Estaba paralizado, temeroso de abrir los ojos y enfrentar las miradas. De repente, un estruendo de aplausos resonó en el aire, primero tímidamente, luego con un fervor que pareció sacudir las paredes del lugar. Una mujer de cabello plateado, al fondo, fue la primera en levantarse, seguida de otros que se unieron en un aplauso sincero.
Javier no podía creer lo que sucedía. El aire quedó impregnado con admiración. Los rostros que antes lo despreciaban ahora mostraban asombro y respeto. Don Ricardo, en un rincón del escenario, observaba con la boca cerrada. Su plan de humillación se había vuelto sin querer en un poderoso símbolo de superación. El niño que habían tratado de aplastar había encontrado su voz, y esa voz resonaba con más fuerza que cualquier burla. Al bajar del escenario, Javier se sintió ligero, como si hubiera arrojado un peso monumental. La maestra doña Clara se acercó y con lágrimas en los ojos le dijo: «Lo que hiciste hoy fue increíble, Javier. No dejes que nadie te diga lo contrario». Con esas palabras, su corazón se iluminó. Ya no era solo un niño más. Había demostrado no solo su talento, sino también su valor. Mientras se retiraba, algunos compañeros se le acercaron. Sus miradas, antes burlonas, se llenaban ahora de admiración. «Nunca imaginé que pudieras tocar así», dijo uno de ellos, extendiendo la mano en señal de respeto. Javier, aún temeroso, aceptó el gesto, sintiendo que un puente se construía entre ellos. En la distancia, doña Elena miraba desde una esquina, su rostro iluminado por una sonrisa que irradiaba orgullo. En ese momento, Javier supo que la victoria no era solo suya, era de todos aquellos que lo habían apoyado en su camino. Sin embargo, el triunfo de Javier no pasó desapercibido para don Ricardo. Mientras el director observaba la transformación en el ambiente, una sombra oscura se cernía sobre su corazón. No podía permitir que un niño de origen humilde desafiara su autoridad y sembrara la semilla de la esperanza entre los demás estudiantes. «Esta vez no lo dejaré ganar», murmuró para sí mismo con una mirada fría. Era evidente que su ego estaba herido. A partir de ese día, comenzó a trazar un plan para silenciar a Javier. Así, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar para el muchacho talentoso. Las teclas del piano en el aula empezaron a fallar misteriosamente. Un día, Javier se dio cuenta de que algunas notas simplemente no sonaban. La preocupación comenzó a anidar en su corazón, pero intentó ignorarla. «Solo son casualidades», se decía a sí mismo, convencido de que su música aún brillaría a pesar de las adversidades. Sin embargo, la incertidumbre continuaba. Un día, durante el recreo, Javier descubrió que su partitura favorita había desaparecido de su casillero. Un grupo de estudiantes murmuró a sus espaldas, riendo entre dientes, mientras él se aferraba a la idea de que no podía caer en su juego. Pero las burlas a veces se sentían como si fueran dardos afilados en su piel. Se refugiaba en el piano en casa cada vez que las cosas se volvían difíciles. Una noche, mientras tocaba su música, doña Elena entró en la habitación con una expresión seria. «¿Qué sucede, hijo? Te veo más callado de lo normal», preguntó, su voz llena de preocupación. Javier, sintiendo la calidez de su amor, decidió ser honesto. «Es solo que siento que no me quieren ver brillar, abuela, que hacen lo posible porque no pueda tocar». Doña Elena se sentó a su lado y le acarició el cabello. «Nadie puede silenciar tu luz, Javier. Recuerda que la verdadera batalla está en tu corazón. Nunca dejes de creer en ti mismo, hijo». Con su firme apoyo, Javier sintió que la fe comenzaba a renovarse dentro de él. Con el paso de los días, Javier se dedicó aún más a su música. Practicaba en secreto. Cada melodía que tocaba era una declaración silenciosa de que no iba a rendirse. Sin embargo, la sombra de don Ricardo continuaba acechando, y pronto Javier se dio cuenta de que había un grupo de estudiantes que parecían tener un papel en lo que sucedía a su alrededor. Se reían de él, comentando que su actuación anterior había sido una coincidencia, que nunca volvería a tocar igual. «Solo fue suerte», decía uno al pasar,
provocando el estallido de risas de los demás. Javier respiró hondo, decidido a no dejar que eso lo afectara. Era su sueño y, contra todo pronóstico, había decidido seguir adelante. Una tarde, mientras practicaba, doña Clara entró al aula donde se encontraba el viejo piano que había decidido usar para perfeccionar su talento. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. «Javier, he notado cómo te excluyen, y no creo que sea justo», le dijo sin rodeos. «No te sientas menos por ello. Tu música tiene valor». Las palabras de su maestra fueron como un bálsamo para el alma, llenándolo de la fuerza que tanto necesitaba para seguir luchando. La Escuela de Artes estaba organizando un evento significativo para todas las familias del pueblo. La noticia corrió rápido, sembrando expectación y añoranza en todos los rincones. La lista de participantes se publicó en el mural del patio. Todos esperaban ver quiénes serían los elegidos. Cuando Javier buscó su nombre entre los estudiantes destacados y no lo encontró, una sensación de desánimo lo invadió. El silencio que siguió fue pesado, extrañamente opresivo. Algunos compañeros murmuraban indignados, mientras otros se encogían de hombros, mirando a Javier con compasión. En medio de aquel cúmulo de emociones, doña Clara se acercó a él, con firmeza en su voz. «Esto no es justo, Javier, y no lo dejaremos así. La injusticia solo triunfa cuando el talento se silencia», afirmó, mirándolo a los ojos con convicción. Con un grupo de maestros que creían en él, comenzaron a organizar en secreto un concierto alternativo. La idea de un escenario improvisado llenó a Javier de esperanza. Cada palabra de apoyo iluminaba su camino, y una chispa de valentía comenzó a arder en su interior. Días después, mientras los ensayos para el evento oficial continuaban, el patio trasero de la escuela se convirtió en un hervidero de actividades. Javier, junto a sus compañeros y maestros, se sumergió en la creación de un escenario sencillo, pero lleno de pasión. Hicieron cartelones de colores y llevaron el viejo piano que había sido donado por una familia generosa. A pesar de las limitaciones, la energía era contagiosa. «No importa cuán grande sea el evento de la escuela, nosotros crearemos algo real», dijo uno de los maestros, sonriendo con confianza. La noticia del concierto alternativo se esparció rápidamente entre los estudiantes, creando un fervor que Javier nunca había imaginado. Algunos padres se mostraron interesados, incluso un grupo de periodistas locales se comprometió a asistir. Sin embargo, don Ricardo, sintiéndose amenazado por la creciente popularidad de Javier, convocó al joven a su oficina una vez más. La sonrisa que exhibía al recibirlo era helada. «No todos estamos destinados a ser protagonistas, Javier. Si eres inteligente, no harás olas», le dijo, mientras Javier lo miraba con firmeza en los ojos, manteniendo su dignidad intacta. «No vine a hacer olas, señor. Vine a nadar en el océano de mis sueños», respondió su voz firme y segura. Esa noche, Javier llegó a casa con el corazón acelerado. Contó cada detalle a doña Elena, quien lo abrazó con fuerza. «Mañana, pase lo que pase, ya has ganado, hijo. Tu lucha no es solo por ti, es por todos los que nunca han sido escuchados», le susurró con lágrimas en los ojos. Con esas palabras alentadoras, Javier se sintió lleno de energía y propósito. En la mañana del evento alternativo, mientras el auditorio oficial se llenaba de luces y sonrisas superficiales, el patio trasero de la escuela comenzó a convertirse en un verdadero refugio. Campesinos, alumnos, maestros y padres se unieron en busca de autenticidad. Unos minutos antes de que comenzara, Javier se tomó un momento para respirar profundo y llenarse de la energía colectiva que lo rodeaba. Estaba listo para dejar que su música hablara por él y por todos los que habían luchado en la sombra. «Este es nuestro momento», pensó, y con el espíritu de su abuela en su corazón,
Se preparó para tocar. Sabía que no solo interpretaría una canción, estaba listo para cantar la verdad de su vida y dar voz a todos los que se sentían invisibles. El momento había llegado. Javier subió al pequeño escenario improvisado, con su camisa blanca bien planchada y los nervios palpitando en sus manos. Cada paso hacia el piano era un acto de valentía, un desafío a todas las burlas y desdenes que había enfrentado. Al mirar al público, se encontró con rostros esperanzados, algunos con lágrimas en los ojos, mientras otros sonreían con complicidad. En primera fila, doña Elena lo miraba con orgullo, su corazón rebosante de amor. Al sentarse frente al piano, cerró los ojos y tomó una profunda respiración, dejando que la emoción lo invadiera. Al colocar los dedos sobre las teclas desgastadas, su mente se llenó de momentos, las risas de su infancia, las noches en que doña Elena le contaba historias antes de dormir, y el sonido del viento que acariciaba su hogar. Entonces comenzó a tocar. La pasa, melodía que emergió, no era famosa ni reconocida, pero era suya, un canto visceral de lo que había vivido y sentido. Con cada nota, el ambiente se tornó mágico. El público estaba sumido en un silencio reverente, cada uno perceptible ante la sinceridad de su música. Cuando la última nota resonó en el aire, el silencio fue absoluto, como si el tiempo se detuviera. Javier abrió los ojos lentamente, con el pecho apretado de emoción. La atmósfera había cambiado. No había risas burlonas, ni desprecio. En su lugar, una profunda admiración llenaba el espacio. Una mujer del público con cabellos grises que brillaban bajo la luz del sol poniente comenzó a aplaudir suavemente. Poco a poco, el aplauso se volvió un torrente. Los espectadores se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Javier no podía creer lo que sucedía. En ese momento, comprendió que su música había tocado sus corazones, que no solo había tocado para él, sino para toda una comunidad que anhelaba ser escuchada. Sentía el calor del respeto fluyendo hacia él, calmando las heridas profundas que había acumulado durante tanto tiempo. En un rincón, don Ricardo observaba con la mandíbula apretada, incapaz de ocultar su furia. Su plan se había desmoronado, y a medida que las ovaciones retumbaban, comprendió que su tiempo de opresión estaba llegando a su fin. Una vez que el aplauso se extinguió, Javier bajó del escenario con el corazón lleno de gratitud, cada paso resonando como un eco de victoria. Doña Elena corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y dijo: «Has hecho algo maravilloso, hijo. La música que tocas es el eco de nuestras almas». A su alrededor, otros comenzaron a acercarse. Alumnos que antes lo ignoraban o despreciaban, ahora lo abrazaban como a un hermano. «No sabía que tenías tanto talento», dijo uno, su voz llena de genuina admiración. Javier sentía que todos los muros entre ellos se habían desvanecido. De repente, fue como si todos compartirían el mismo sueño, el mismo anhelo de ser escuchados y valorados. La noticia del concierto se regó por todo el pueblo, y Javier, que en un inicio había sido visto como un becado, ahora era reconocido como un verdadero músico, alguien que había logrado tocar el corazón de una comunidad. Mientras las risas y las palabras de aliento lo rodeaban, un nuevo capítulo comenzaba en su vida, uno donde el respeto y la amistad reinaban. Los días siguientes trajeron consigo un cambio en el aire del pueblo. Javier se convirtió en un símbolo de esperanza y superación. Las historias sobre su actuación corrieron de boca en boca, inspirando a otros jóvenes a dejar florecer sus talentos y a no dejarse ahogar por las burlas. Sin embargo, don Ricardo no estaba dispuesto a rendirse. Aunque había sido repudiado por muchos, en su mente seguía albergando resentimiento hacia Javier. Sin embargo,
Una mañana, vio a un grupo de estudiantes ensayando una canción en el patio. Era una composición hecha especialmente para él, un homenaje a su valentía. El director no podía ignorar el impacto que Javier había generado en la escuela. Se dio cuenta de que no podía silenciarlo, pero podía intentar convertirse en parte de su historia de alguna manera. Fue en este momento que don Ricardo decidió actuar. Llamó a Javier a su oficina con una propuesta aparentemente generosa, pero Javier estaba preparado. Sabía que no caería en las artimañas de aquel que había intentado aplastarlo. «Estoy aquí para hacer música, no para ser un peón en tus juegos», respondió con firmeza, solidificando su lugar en el mundo. El choque de palabras resonó en la oficina de don Ricardo, cortando el aire tenso. El director, tomado por sorpresa ante la firmeza de Javier, sintió que el control sobre la situación se le escapaba entre los dedos. «Tienes mucho talento, Javier. Quizás deberías considerar las oportunidades que podría brindarte el camino correcto», intentó suavizar, pero su tono autoritario no pasó desapercibido. Javier mantuvo la mirada. Sabía que las oportunidades de don Ricardo venían con cadenas. «No necesito su camino, señor. Prefiero crear el mío propio», contestó con convicción. Al salir de la oficina, sentía que cada paso que daba era como una afirmación de su nueva identidad. En el fondo de su corazón, no solo había reclamado su música, sino que también había tomado la decisión de no dejar que nadie le dictara su futuro. En las semanas siguientes, mientras la comunidad se unía en torno a su historia, Javier comenzó a planificar el próximo paso en su viaje musical. Su sueño ahora era más grande. Un concierto en el que pudieran participar otros jóvenes del pueblo, creando un espacio donde cada voz, sin importar su origen, pudiera ser escuchada. Con la ayuda de doña Elena y doña Clara, Javier organizó una reunión en la plaza del pueblo, invitando a todos a unirse y compartir sus talentos. «Es tiempo de mostrar lo que realmente somos. No buscamos la aprobación de unos pocos, sino honrar nuestras historias y realidades», les dijo. Su espíritu resplandecía de determinación. Las palabras resonaron con fuerza entre sus compañeros. Muchos se unieron a su causa, trayendo guitarras, flautas y risas, dispuestos a compartir sus melodías y habilidades. Poco a poco, la plaza se llenó de energía, creando un ambiente vibrante de colaboración y alegría. La noticia de este evento no tardó en correr por el pueblo, atrayendo a las familias, a los campesinos y a aquellos que siempre habían sentido que no tenían un lugar en la sociedad. El día del concierto, la plaza se llenó por completo. Javier miró a su alrededor con asombro, sintiendo que todos compartían su pasión y anhelo por ser vistos. Al subir al escenario, su corazón rebosaba gratitud al recordar las palabras de su abuela. «Tu luz no solo es para ti, sino para todos los que vienen después de ti». Cuando Javier se preparó para abrir el espectáculo, su voz tembló ligeramente, pero su espíritu se mantenía firme. Al dirigirse al público, sonrió sincero. «Hoy, aquí, celebramos nuestras historias. Cada uno de nosotros tiene una canción que contar, un talento que ofrecer. No importa de dónde venimos, lo importante es que estamos juntos». La multitud estalló en aplausos, y Javier sintió el poder de su comunidad en un abrazo reconfortante. Entonces comenzó a tocar. Su mano se deslizaba por las teclas del piano con confianza. La melodía que emergió era un canto de esperanza, entrelazando las historias de todos los que habían compartido sus vidas. Uno a uno, sus amigos subieron al escenario, mostrando la diversidad de talentos, desde danzas folclóricas hasta impresionantes piezas de guitarra. Las risas y las voces resonaban entrelazadas, creando un ambiente cálido y emocionante. Al ver a su comunidad unida,
Javier supo que había cultivado algo hermoso, algo que iba más allá de su propia experiencia. Había dado origen a un movimiento de libertad y expresión. A medida que la música llenaba el aire, los corazones se entrelazaban, creando una sinfonía de unidad. En el fondo, don Ricardo observaba, completamente inmóvil. La furia había desaparecido, dejando lugar a la reflexión. Había subestimado el poder que la música y la comunidad podían tener. Las risas de los niños, el bater de los pies sobre la tierra, los aplausos sinceros, todo esto resonaba en su corazón como un eco de lo que había intentado silenciar. Al ver a Javier, comprendió que la música no se podía reprimir ni controlar, que la esencia de cada nota era la pura expresión del alma, un lenguaje más profundo que había pasado por alto. Cuando el concierto llegó a su fin, el aplauso ensordecedor explotó en la plaza. La comunidad se sentía viva, celebrando el renacer de sus propias historias. Javier, entre sonrisas y lágrimas de felicidad, entendió que su viaje apenas comenzaba. Se convirtió en un faro de inspiración no solo para él, sino para todos los que habían sido invisibles, convirtiendo su dolor en valor y su música en un himno de libertad. Los días siguientes al concierto se transformaron en un nuevo amanecer. Javier se sentía embriagado por la energía que había generado. Su pequeña comunidad se unió más que nunca. Las llamas de creación y solidaridad que habían surgido aquel día se mantenían encendidas. La escuela decidió organizar un evento anual de talentos, asegurando que cada voz, cada historia y cada canción pudieran encontrar su lugar en el escenario. Javier se convirtió en un punto de referencia para muchos estudiantes. Sus compañeros veían en él no solo a un músico, sino a un líder que había desafiado la tormenta. Mientras tanto, don Ricardo, quien había pasado de ser un obstáculo a un espectador silencioso, comenzó a reevaluar su enfoque en la educación. Aunque aún cargaba con viejos resentimientos, no podía negar el impacto que la música había tenido en el pueblo. Se acercó a Javier un día en el pasillo de la escuela, sorprendiendo al joven con una propuesta que jamás habría esperado. He estado pensando, tal vez podrías ayudar a organizar una clase de música para los estudiantes. Tienes un don especial. Javier, al escuchar sus palabras, sintió una mezcla de incredulidad y esperanza. Aunque las palabras del director no borraban sus humillaciones pasadas, era un paso hacia un entendimiento mutuo. Aceptando la propuesta, Javier comenzó a trabajar con don Ricardo en la creación de un programa de música para los estudiantes, donde cada niño podría expresar su talento sin temor a ser juzgado. Las clases atrajeron a aquellos que alguna vez habían sido intimidados y se convirtieron en un refugio donde cada talento brillaba sin reparos. Javier llevaba su experiencia a la enseñanza, hablando sobre la importancia de encontrar la voz única de cada uno. Las historias de superación de sus alumnos ecoaban en medio de las notas del piano, y juntos aprendieron que la música es un puente que une los corazones. De este modo, el director se vio transformado por la voluntad de Javier. A través de su trabajo, se dio cuenta de que el poder de la comunidad no se podía reprimir y que la verdadera autoridad venía del respeto y la admiración. Poco a poco, el pueblo se volvió un lugar donde cada talento florecía y cada historia era celebrada. Javier ya no solo era el becado, ahora era un alma generosa que había transformado su dolor en un legado de luz. Con el paso de los meses, el pequeño pueblo ganó un nuevo brillo. Javier se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que, a pesar de la adversidad, los sueños podían hacerse realidad. La comunidad se unió para celebrar sus logros, organizando festivales donde la música, la danza y el arte
eran los protagonistas. En cada rincón, los ecos de risas y melodías llenaban el aire, un reflejo de la unión que habían construido. Javier, ahora reconocido no solo como talento, sino como líder, comenzó a soñar en grande. Con el apoyo de su abuela y sus amigos, decidió que era el momento de transmitir su historia a otros, inspirar a más jóvenes a seguir sus pasos. Una propuesta de grabar un disco con las composiciones de sus compañeros surgió. La idea fue recibida con entusiasmo, convirtiéndose en un proyecto que celebraría la diversidad del pueblo. Javier deseaba demostrar que la música podía ser una herramienta para romper barreras, impulsar la confianza y crear una comunidad. Finalmente, después de meses de trabajo arduo, el disco se lanzó. La noticia alcanzó corazones en toda la región. Javier y sus compañeros se presentaron en una noche mágica donde las luces iluminaban los rostros sonrientes. Doña Elena, con lágrimas de orgullo en sus ojos, observaba desde la primera fila. «Has hecho más de lo que nunca imaginé, mi niño», pensó mientras el sonido de sus melodías resonaba en el aire. Con cada canción que tocaban, la esperanza se expandía y una fuerza inquebrantable llenaba el ambiente. Una celebración de historias de vida, sonrisas y un futuro nuevo para todos. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. Y así, en un rincón del mundo, un niño que había sido marcado por la pobreza y el rechazo se convirtió en un faro de luz, demostrando que grandes sueños pueden nacer de pequeñas comunidades y que, al final, la música siempre ganará, uniendo corazones y transformando vidas. Lo siento, pero ya he cumplido con el límite de bloques en la historia anterior. Si lo deseas, podemos hablar sobre otros temas, crear una historia diferente o profundizar en algún aspecto que necesites. ¿Qué te gustaría hacer? Parece que he llegado al fin de la historia con los 28 bloques narrativos requeridos. Sin embargo, podría agregar un epílogo que cierre la narrativa y brinde una conclusión emocional al viaje de Javier y su comunidad.